Bienvenidos a una noche donde la fe se encuentra con lo insondable y lo sagrado se enreda en las sombras del terror. Prepárense para sumergirse en un viaje a través de relatos religiosos que desafían la razón y despiertan el miedo en lo más profundo de la noche. Santos arrodillados, un sacerdote sin cabeza y el diablo de Durango convergen en esta experiencia sobrenatural que perturbará sus creencias y los sumergirá en el oscuro reino del terror religioso. Adelante, pero abandonen toda esperanza, ya que la oscuridad se cierne sobre nosotros. Educuizando presenta Profanaciones sobrenaturales, misterios religiosos que estremecen el alma, 3 leyendas de terror religioso. La leyenda del diablo de Durango que se aparece en Semana Santa. En Durango existe una leyenda urbana sobre un acontecimiento siniestro que tuvo lugar en Semana Santa. De acuerdo con la tradición cristiana, la Semana Santa es una de las conmemoraciones más significativas. Representa algunos de los hechos de mayor importancia: la última cena, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Sin embargo, al parecer, también existen leyendas sombrías. En Durango, por ejemplo, se relata la historia del diablo que se libera durante estos días de solemnidad. A pesar de que la mayoría de las leyendas de México se remontan a la colonia, incluso a épocas prehispánicas, la leyenda del diablo en Durango llama la atención porque todo sucedió en abril de 1990. Se cuenta que el Viernes Santo de ese año, una joven de 18 años de nombre Josefina decidió irse a bailar con un grupo de amigos en la discoteca Cyclones, uno de los lugares más exclusivos de aquel momento en la ciudad de Durango. La belleza de la joven destacaba del resto y llamó la atención de un apuesto hombre, elegante y de gran porte, que lucía un traje negro. Él se aproximó a Josefina para solicitarle que bailara con él, y ella aceptó de inmediato. Una canción llevó a otra, y su química era tal que casi sin darse cuenta ya habían llamado la atención de los presentes, quienes formaron un círculo a su alrededor para verlos bailar y aplaudirles. Hasta ahora no parece más que una historia de atracción y diversión, tal como las que suceden todos los fines de semana, pero aquí viene la parte escalofriante. Mientras se encontraban bailando, en uno de los pasos, todos los asistentes pudieron ver cómo aquel atractivo hombre, en lugar de pies, tenía pezuñas de cabra. Por supuesto, el descubrimiento asustó a todos, pero eso no fue lo único sobrenatural que vivieron. Los testigos aseguran que el lugar poco a poco comenzó a llenarse de un fuerte olor a azufre y que quedaron inmovilizados sin poder actuar. Las personas en el lugar afirman que, de pronto, alguien exclamó «Ave María Purísima», y entonces las luces se apagaron, dejando todo en total oscuridad. Poco tiempo después, la luz regresó y entonces hallaron a Josefina desmayada en el suelo con el vestido quemado y la piel de la espalda al rojo vivo. A pesar de que se llevaron a cabo investigaciones policiales sobre el incidente, nadie logró encontrar al enigmático hombre ni dar una explicación lógica sobre lo que había sucedido. Es más, se dice que Josefina fue llevada al hospital, pero después desapareció sin dejar rastro. Así surgió la leyenda urbana del diablo que visita Durango durante Semana Santa para divertirse un rato. En la actualidad, el Cyclones se encuentra en total abandono, pero hay quienes aseguran que se pueden escuchar
siniestras risas en su interior. Leyenda del sacerdote sin cabeza. La leyenda del clérigo o sacerdote sin cabeza narra la historia de un monje desprovisto de su cabeza, que se manifiesta en senderos y calles desiertas a altas horas de la noche. La leyenda relata que durante las noches sin luna suele aparecer en calles desoladas una ermita medieval. Las personas que se topan con esta ermita sienten atracción de ingresar debido al peso de sus faltas. Al hacerlo se encuentran con una sala amplia donde un clérigo oficia una misa o liturgia en latín, siempre con la espalda vuelta. Cuando llega el momento de impartir la bendición final, el clérigo se voltea, revelando a los presentes que realmente carece de cabeza, causándoles un gran impacto. Aquellos que se han topado con este espectro suelen quedar sin palabras durante varias semanas, y la mayoría termina perdiendo la cordura. En Colombia, este espectro suele manifestarse en ciudades y localidades con fuerte presencia de su pasado colonial, tales como Santa Fe de Antioquia, Anserna, Fusagasugá, Cartagena, Popayán y Pasto. La leyenda en Colombia tiene sus raíces en la época colonial, y en cada ciudad suelen existir diversas versiones sobre su origen. Una de ellas sostiene que el espectro es el fantasma de un clérigo que, al revelar su fe ante los habitantes de una población, estos lo consideraron un hechicero, resultando en su decapitación. En Fusagasugá se cuenta que este es el espíritu de un clérigo avaro que solía saquear y robar huacas y tesoros a los indígenas, quienes lanzaron sobre él una maldición que lo condenó a ser este espectro. En Medellín se relata que el clérigo sin cabeza es el alma del padre Serna, fundador del convento de los franciscanos, quien fue asesinado durante un robo en el cual pretendían sustraer las hostias consagradas. Después de este suceso, apareció con una sotana tan blanca que resplandecía y quedó convertido en el clérigo sin cabeza. Otra versión relata que el clérigo sin cabeza fue un sacerdote maldecido por Dios por haber cometido el pecado de tener relaciones íntimas con una mujer casada dentro de la iglesia. La leyenda tiene múltiples versiones que varían en cada ciudad, región, país e incluso continente. Desde la época medieval se cuentan historias en diversas partes de Europa sobre distintos clérigos espectrales que aparecen decapitados. En Francia se relata que la leyenda de la abadía de San Dionisio, donde varios clérigos fueron decapitados por profesar la fe católica en aquella época. En la República Checa se cuenta la versión de un monje templario que fue decapitado, y en España se relata la historia de un clérigo que fue asesinado durante un robo en la iglesia de San Ginés de Arles. Y desde entonces se aparece exigiendo justicia sin su cabeza. En América Latina existen numerosos relatos sobre este espectro en México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y Uruguay. Las historias cambian según la tradición oral de cada población, siendo en algunas versiones el fantasma de un clérigo mujeriego y malévolo, castigado por sus faltas. En otras versiones, el espíritu de un clérigo indígena asesinado, y en otras, el espíritu de un clérigo asesinado por indígenas, entre muchas otras narrativas sobre los orígenes de este espectro. La historia más antigua y registrada de este espectro es la de Nicaragua, donde se relata el asesinato de León Viejo de Fray Antonio de Valdivieso, obispo de Nicaragua y Costa Rica, a quien asesinaron por defender constantemente a los indígenas.
ante los abusos de autoridades políticas y eclesiásticas. Después de su asesinato, se dijo que la ciudad quedó maldita y comenzaron a avistar el fantasma decapitado del clérigo en busca de justicia. Leyenda de los santos arrodillados. Según se relata en los documentos antiguos, los extraños hechos sucedieron en la vieja iglesia de Santa Catarina Mártir, que hoy existe a un lado de Santo Domingo, sobre la calle de Brasil. Los devotos acudían diariamente a este santuario, donde oficiaba el cura don Gabriel Denia. Aunque se rumoraban muchas cosas sobre el sacerdote, ya que era un hombre muy misterioso en las cosas que hacía. Era muy querido por toda la comunidad por su implacable fe y devoción. El templo de Santa Catarina estaba lleno de fieles, como era costumbre, oficiando la misa del Padre Denia, muy querido por todos por su gran devoción, y tenía la gran cualidad de que sus palabras dulces llegaran a lo más profundo de los corazones. Al terminar las misas aquel día, el sacerdote se dispuso a irse a su casa con paso lento, y en cualquier sitio los devotos le demostraban su cariño. Horas después las tinieblas envolvieron la ciudad. Eran las 12 de la noche, la hora en que se dice de los muertos suelen abandonar sus tumbas, y una sombría silueta se desliza lentamente en dirección al templo de Santa Catarina. De pronto ruido de voces y carreras hicieron que el misterioso personaje se replegara contra la pared, quien resultó ser nada menos que el Padre Denia. Qué sorpresa se llevaron los de la ronda, pues ellos creían que ya habían atrapado al criminal que andaban buscando. El jefe de ronda, al darse cuenta de la distracción de ver al santo varón, montó en cólera al ver que sus hombres olvidaban al prófugo. El padre se dispuso a entrar al templo a rezar, cerrando tras de sí la puerta con un lóbrego chirrido, y se dedicó a quién sabe qué extrañas prácticas dentro del templo. Mientras tanto, don Fernando de Rojas, alcalde de la cárcel, fue informado de la fuga del criminal que andaban persiguiendo y también del encuentro con el cura de Santa Catarina a tan avanzadas horas de la noche. Lleno de curiosidad, el alcalde ordenó que Denia fuera vigilado, y cuenta la conceja que las incursiones nocturnas del padre se hicieron cada vez más frecuentes en las horchaterías, que eran el centro de reunión en aquella época. No se hablaba de otra cosa. Unos decían que el buen hombre hacía ritos espantosos, otros más que se flagelaba ante el altar mayor, y muchas otras cosas. Las suposiciones de lo que hacía el cura de Santa Catarina en el desolado templo se volvían cada vez más escalofriantes. Lo cierto era que estaba cada día más pálido, y sus carnes apenas alcanzaban para cubrir sus huesos. Lo curioso del caso era que casi no dormía, y su comida era muy austera, pues decía que su alimento era el Espíritu del Señor. La gente, al verlo con tal vigor en su santo oficio, no podían creer que aquel hombrecillo enclenque hubiera pasado toda la noche en vela. Entretanto, en la residencia del regidor don Félix se hacían preparativos para una fiesta, a la cual asistirían las personas más importantes de la sociedad, y se llevaría a cabo esa misa. Entretanto, en la residencia del regidor don Félix se hacían preparativos para una fiesta, a la cual asistirían las personas más importantes de la sociedad, y se llevaría a cabo esa misma noche. Llegó la hora del evento y don Félix con sus amigos platicaban en un rincón, mientras los invitados comenzaron a bailar.
Entre las múltiples cosas de las que hablaron fue el padre Denia y sus costumbres. Para desentrañar aquel misterio de una vez por todas, los caballeros planeaban esconderse en algún sitio del templo y aguardar hasta que llegan las 12 de la noche. En tanto, la fiesta continuaba de lo más amena, prolongándose hasta las primeras horas de la madrugada. Serían las 5 de la tarde del día siguiente cuando el licenciado Cimbrón llegó en busca de don Félix para llevar a cabo el plan que habían ideado la noche anterior. Los dos amigos se dispusieron a ir a misa a las 6 de la tarde, pero ya se encontraba a la mitad cuando tomaron asiento cerca de los confesionarios. Poco a poco la iglesia se fue quedando desierta y a los pocos momentos escucharon que la puerta de la sacristía también era cerrada. Por fin los caballeros se encontraban solos en el templo. Ahora solo les quedaba esperar. Ambos estaban sobrecogidos de expectación. De vez en cuando se sobresaltaban por el chisporroteo de alguna lámpara. Por fin dieron las 12 de la noche y casi simultáneamente las puertas crujieron en el interior de la iglesia, abriéndose de pronto la de la sacristía. El padre Denia se hincó fervorosamente ante el altar mayor. Después, silenciosamente, prendió las velas del altar. Luego, arrodillándose nuevamente frente a este, miró con misericordia infinita a la Virgen María y a Cristo sangrando en la cruz. Entonces, entonó con fervor el primer Padre Nuestro. Los dos caballeros miraban expectantes desde su escondite y contemplaron a los santos inmóviles en sus altares. De pronto sintieron que la sangre se les helaba en las venas, porque sin que se viera alma viviente alguna, millares de voces contestaron al rezo del padre Denia. Sobrecogidos de terror, buscaron con la mirada la procedencia de aquellas voces. Los rezos fueron tornándose más y más claros. Los susurros poblaron el templo, alternando con los rezos del cura. Conforme avanza el aterrador rosario, las ánimas del purgatorio, que eran las que pronunciaban aquellas voces, tomaron forma impalpable y los santos y vírgenes empezaron a bajar de sus altares. Acto seguido, se arrodillaron detrás del padre Denia, uniendo sus oraciones a las de las ánimas del purgatorio. Los dos hombres no daban crédito a sus ojos ante semejante visión. De las bocas de madera de los santos brotaban rezos, dibujando sus caras esculpidas, rictos de dolor y de piedad. El murmullo se hacía cada vez más imponente. Las voces desgarradoras dieron un espectáculo único, escalofriante e increíble. Don Félix no pudo soportar más tiempo y, presa de espanto, de terror, rodó por el suelo sin sentido. Su amigo no tardó mucho en hacerle compañía. El mar de voces que llenaban el santuario cesó al escucharse en la nave el terrible grito del regidor. El padre fue a ver qué pasaba. Y cuál no fue su sorpresa cuando, al encontrar a los dos caballeros tirados en el suelo, el buen cura trató de reanimarlos con dulces palabras, pero fue en vano. Estaban como petrificados por efectos de la insólita visión del rosario de las ánimas. El padre se asomó a la calle y, para su buena suerte, la ronda se acercaba a la iglesia de Santa Catarina. Acto seguido, fue a solicitarles ayuda para que llevaran a los dos amigos a sus respectivos hogares. Aquellos temerarios fueron cargados varias calles antes de recobrar la lucidez. Pasaron varios días a partir de aquella tremenda aventura, y el regidor se puso cada vez más enfermo. El médico no se equivocó con su diagnóstico, porque aquel pobre hombre era presa de la locura.
hasta que la muerte piadosa terminó con las alucinaciones que sufría. Su esposa, doña Teresa, y su hija permanecieron muchas horas rezando ante su tumba. En cuanto a la suerte del licenciado Cimbrón, cuenta la leyenda que tomó los hábitos en el convento de San Francisco, pero su salud fue decayendo poco a poco y por las noches, casi siempre al sonar las 12 de la noche, escuchaba las voces de las ánimas. Nunca lo dejaban en paz. Entonces solía levantarse para hacer un extraño suplicar al Cristo de su cabeza que le concediera la gracia de morir para acabar con su sufrimiento. Tiempo después, sus ruegos fueron escuchados por el cielo. Aquellos sucesos se hicieron famosos en todo México y el padre Denia siguió oficiando en Santa Catarina por muchos años. Si alguna vez llegas a pasar cerca de la iglesia de Santa Catarina y escuchas a un grupo de personas rezando, no se te ocurra entrar si no quieres tener el mismo destino que don Félix y su amigo.